Buenas tardes a todos los que nos están viendo a través de la plataforma de YouTube. Eh, Muchas gracias, Workana, por habernos dado esta instancia, esta invitación en conjunto con Pili para poder participar acá y contarles un poco de lo que venimos a preparar, que ya se vio el título, así que nos hace como una sorpresa. Eh, ¿No se Me voy a escucha? presentar. Sí, dicen que se escucha normal. Ah, ya. Sí. Me voy a presentar, voy a hacer una presentación muy cortita ya que tenemos estos 20 minutos. Ricardo Castillo, acá su servidor, soy de Chile, actualmente estoy trabajando para Perficient, para un cliente en Costa Rica. Eh, Muy animado en el mundo de las comunidades, me encanta generar estos ambientes de meetups y cosas por el estilo. Y va de la mano con lo que hablaban en la charla anterior sobre participar en las comunidades, sobre estar muy al pie del cañón con lo que está viviendo la innovación de las tecnologías. Y esto nos lo dan las comunidades. Actualmente, con Pili, por eso estamos juntos acá, estamos como coorganizadores y staff de la JSConf en Chile. Así que eso, le doy el paso a Pili para que ella se pueda presentar. Hola, mi nombre es Filipa. Actualmente yo trabajo en SmartBiz, es una compañía estadounidense. Eh, Comúnmente, o sea, llevo como 5 años en la industria, principalmente en el área web. Me gusta a veces participar como a ayudar a las comunidades y también junto con Ricardo somos parte del team de la JSConf. Me pueden encontrar a través del nickname Pillín en Twitter y eso es todo. Eh, Sumamente corto. sí, sí, una visión express para poder abarcar todo lo que queremos comentar. Ujú. El título de la charla ya la vieron, así que podemos pasar a ese slide. Y aquí venía un loguito, aquí venía un logo antes de eso. Billy, vuelve atrás. Eso. Aquí teníamos iba a colocar un logo de las aventuras animadas de ayer y hoy. Los que quizás tengan mi edad, que es como de 30, sabrán de esa animación. Eh, pero como soy desarrollador backend, bueno, me costó mucho editar esa imagen y lo dejamos así. Entonces tenemos las aventuras y desventuras del JavaScript cotidiano. Eh, Esto va enfocado a cuál ha sido el proceso de JavaScript de crecimiento, cuáles han sido como los cambios y los impactos que ha generado. Y vamos a ir contando algunas sorpresitas más adelante. Entonces, aquí vamos de la mano con lo siguiente. Mira, Pile, dale a la siguiente. ¿Quién recuerda jQuery? De los que están en el chat, ¿quiénes trabajaron con jQuery al menos en la versión 1? Hoy en día creo que está como en la versión 3, si no me equivoco. Eh, yo partí con jQuery, mi primer trabajo, cuando todavía no salía de el técnico en programación, y en mi mente era que jQuery era JavaScript. Esa era mi visión porque era lo que usaba en todos lados. jQuery estaba en todo, absolutamente en todos lados. Entonces, con jQuery teníamos muchas soluciones, ya que jQuery era esa herramienta que nos permitía hacer todo en los diferentes browsers en ese momento. Y, y teníamos muchas soluciones y a la vez muchos problemas. Y yo creo que todos los que están diciendo yo que lo recuerdan han tenido como algunos problemas y les tuvo... ¿Pili? Ah, yo también. ¿Cómo olvidarlo? Ese momento en que una librería te pedía una versión de jQuery de una determinada versión y otra librería te pedía la versión 2 o uno. Entonces estabas ahí y llegaba el momento en que a veces te decía también jQuery undefined, o jQuery no lo encuentra, o jQuery necesita esta versión. ¿Cómo olvidarse de jQuery? ¿Cierto, Ricardo? Eso es muy cierto, eso es muy, muy, muy cierto. Y de hecho tenemos una slide donde vamos a mostrar eso mismo. ¿Qué era esto? A todos nos pasó el jQuery is not defined. Y uno se preguntaba, ¿qué está ocurriendo? Porque lo estoy importando arriba. ¿Y qué hago? Le coloco, habían varias soluciones, uno empezaba a buscar cómo soluciono esto en Google, y la primera en Stack Overflow, un sinfín de posibles formas de arreglarlo, que había que importarlo abajo, que tenías que colocarle que no fuera bloqueante, que había que hacer un sinfín de que fuera síncrono, uno le colocaba el async en el script,
Entonces, tenías muchas soluciones, pero también tenías muchos problemas. Y hasta el día de hoy yo creo que hay muchas páginas que todavía usan jQuery porque nos permite hacer muchas cosas con animaciones. Sobre todo sitios que trabajan con WordPress, un sinfín de otros sitios que están por todo el Internet. Y como habían tantas cosas que teníamos tantos browsers y necesitábamos como buscar una forma de que todo esto funcionara con un solo lenguaje, con un solo estándar, es que nos apareció lo siguiente. Pili, dale con la slide. TS39. Es TS39 y ECMAScript. ¿Quiénes lo conocen? O sea, aunque no lo crean, yo me enteré de TS39 un poco antes de la charla. ECMAScript ya lo conocía, pero TS39 fue antes de esta presentación. Y le hice la pregunta a Pili, oye, ¿por qué TS39? O sea, ¿y por qué no TS40? ¿Qué pasó con los otros 38? Etcétera, etcétera. La Pili conoce más acá sobre lo que está ocurriendo con ellos, así que se lo dejo a ella para que lance todo. De hecho, TS39 es un grupo de personas que se juntan a discutir las nuevas reglas para JavaScript, los nuevos proposals, como les dicen. Estas reglas van a definir lo que es el EMAScript, que va a ser, por ejemplo, la versión 2015, 2016, 2017, hasta este año. Es bien interesante porque con estas reglas nosotros podemos hacer nuevas funcionalidades de una forma mucho más legible y también incorporan algunas funciones que en su tiempo eran librerías externas, como ocurría con underscore. Entonces, tenemos este grupo, tenemos estas nuevas versiones, ¿y qué vienen a resolver? Vienen a resolver lo que decía Ricardo, que teníamos un montón de browsers, teníamos un montón de formas de traducir el mismo JavaScript, pero ellos lo que hicieron fue juntar todo esto y empezar a decir, ok, ¿cómo podemos hacer que nuestro lenguaje sea aún mejor, sea más legible, sea más entendible, sea un lenguaje que la gente diga, yo quiero programar esto en cualquier cosa? Entonces, ellos lo que hicieron fue año a año ir actualizando el lenguaje con nuevas características. Por ejemplo, nosotros tenemos esta característica que es del 2021, Knowledge Coalescing. ¿Esto qué quiere decir? Porque el nombre es realmente así como, oh my god, es muy raro. Esto quiere decir que, por ejemplo, si la X es undefined o es null, va a tomar el segundo valor, la Y. Pero si la X es string vacío o cero, va a tomar la X. ¿Esto qué nos permite? Nos libera de un if, nos libera de ciertas validaciones y nos permite que nuestro lenguaje sea mucho más legible. En vez de tener como antes lo que teníamos como 3000 if, podemos ir teniendo menos if y de esta forma evitar el tener el pyramid doom que a veces nosotros teníamos cuando teníamos una página llena de así como un triángulo de puros if. También otro ejemplo que tenemos aquí es el user ID / o or igual a 1. Esto no quiere decir que si el ID es undefined o null, nosotros le vamos a dar un valor por default, que ese valor por default va a ser 1. Esta es una de las características que se ingresó en el 2021, pero también tenemos otras características que son mucho más actualizadas del 2022, este año, que es el add, la función add. Esta nos permite que tanto en un arreglo o en un string, nosotros podamos ocupar o utilizar, mejor dicho, el último carácter o el último elemento del arreglo, con solo hacer un add -1. Nosotros pensaremos, esto ya lo hemos visto en otros lenguajes como Python, pero ahora está incluido en nuestro querido llamado JavaScript, lo cual lo hace muy genial. Y también lo podemos ocupar en nuestros arreglos de integer de 8 bits o 8 bytes. No me acuerdo muy bien, pero también lo podemos ocupar. Y otra de las características muy importantes es cómo tiene que ver con las promesas. Y yo sé que las promesas a Ricardo le encantan. Sí, sí, voy a tomarlo acá porque
tengo como un amor y odio con las promesas. Cuando recién partí trabajando con Node en general, y apareció todo el mundo de las promesas, mi pensamiento era, yo estaba muy acostumbrado a usar el punto .den. Y después estar esperando algo y reaccionar a eso, fue como un golpe grande a lo que yo estaba haciendo. Me costó un par de meses acostumbrarme a manejar esto. Y hoy en día ya uno la usa de una forma como inconsciente. Y la parte buena es que ECMAScript ha ido creciendo en conjunto y ha llevado ese crecimiento hacia las promesas y ir trabajando con ellas, como por ejemplo lo que se implementó acá, que es el alt settle, que podemos ejecutar n cantidad de promesas al mismo tiempo, recibimos esas promesas de vuelta y podemos iterarlas para poder realizar acciones de negocio de acuerdo a los resultados. Por ejemplo, tenemos 10 promesas que se lanzaron y 9 se ejecutaron, y la última, si no se ejecutó correctamente, necesito enviar correo, necesito enviar un push notification, necesito hacer algo. Me da la facilidad de poder trabajar con ella y tener más control sobre las mismas. Todo lo que ha estado haciendo este crecimiento del lenguaje ha ido que nosotros se nos vaya facilitando un poco la cosa, y de la misma forma se empieza a complicar porque tenemos que estar muy al pie del cañón con lo que está pasando con JavaScript. Está actualizándose año a año, están saliendo nuevas cosas. De hecho, las mismas librerías que están apareciendo generan que se realicen estos cambios. Y dentro del mundo de JavaScript, el precursor gigante que ha dado como el impulso de que JavaScript se consolide como un lenguaje muy preciado, de mucho uso, con un buen performance, es el browser. El browser y todos los frameworks que han aparecido en la parte web, eh, y toda esta adaptación que ha tenido con la cantidad de frontend y lo que se espera de los negocios de tener una usabilidad mucho mejor para los usuarios, genera la necesidad de mejorar el lenguaje. Yo que soy desarrollador backend y me he metido un poco en el mundo de los browsers y trabajar un poco en front, no soy especialista en front, así que esto se lo dejo a la Pili, literalmente conozco varios frameworks, pero se lo dejo a ella. Así que, para allá. Impacto web. Muchas gracias, Ricardo. Impacto web. Como hemos estado viendo, el lenguaje está avanzando. El lenguaje tiene nuevas características y esto nos hace poder escribir mejor nuestro código. En el 2016, en el 2015, cuando recién se introdujo las nuevas características de JavaScript, después de mucho tiempo, mucho tiempo, al año siguiente comenzaron la batalla de los frameworks. La batalla a donde React estaba por un lado, Angular estaba por otro, Ember estaba por otro y Vue estaba por otro lado. Cada uno de estos frameworks o librerías nos permitían el poder construir el frontend de una forma mucho más organizada y también mucho más robusta. De esta forma teníamos menos errores, pero igual los teníamos. ¿Y qué fue pasando? A medida que fueron pasando los años, la gente se dio cuenta que podía construir sus propias librerías y podía ir haciendo sus propios frameworks, porque el lenguaje nos permitía aquello. Por eso es que vemos en el 2020 y 2021 que aparecen librerías como Solid. Solid es una librería similar a React. Es sumamente similar, con la única diferencia que tiene que, en vez de hacer una comparación con el Virtual DOM, lo que hace es hacer una comparación con Fine Grained, que ese es el tipo de forma de ir comparando cuáles son los cambios en el DOM. También empezamos a ver Priap, Sber, que cada una tenía sus ventajas sobre otra. Por ejemplo, Svelte, sumamente rápidas, con un bundle size pequeño. Angular, por otro lado, estaba ahí también en la batalla. Y cada uno de estos frameworks y librerías nos permiten ir construyendo nuevas UI, de tal forma de que nosotros podamos optimizar por ciertos atributos que nosotros queramos más. Y eso es interesante, que el lenguaje hace que se puedan incorporar nuevas herramientas para que nosotros podamos hacer un código un poco más legible y más entendible y de forma más robusta. Pero, ¿qué pasa en el backend? Esa parte, yo sé que Ricardo muere por comentarla.
Sí, soy desarrollador backend como se lo había comentado antes. Para mí el gusto está en el backend, prefiero eso. Soy un poco, no puedo manejar bien los colores, entonces no puedo trabajar en el frontend. Y habían varias preguntas, o sea, varias preguntas que estaban enfocadas, qué ocurría con Node. Eh, y, y aquí vi unos comentarios y también voy a decir que PHP es la ley. O sea, todos partimos creo que con PHP. Pero la charla es de JavaScript. Eh, en el área de backend tenemos un control mucho más fuerte con JavaScript que en el frontend. Esto pasa porque nosotros controlamos los servidores, nosotros controlamos el runtime que tenemos, si es que estamos usando Node, si es que estamos usando Deno, si es que estamos usando BAM. Eso depende de nosotros. La arquitectura que armemos, un cambio que nosotros generemos no va a impactar directamente al cliente, a menos que rompamos algo y se rompa la parte de frontend. Al frontend que tienes usuarios que están usando Chrome en su versión 65, Chrome en su versión 60 y hay algo ahí que no aguanta una que la otra. En el área del backend tenemos un sinfín de abanicos gigantes de framework y también va de la mano con las preguntas que han hecho. ¿Qué framework necesito para backend? En el área de JavaScript diría que se necesitaría más buscar saber JavaScript que uno de los frameworks. Hoy en día se está viendo mucha oferta laboral con Nest, pero se mantiene mucha oferta con conocimiento de Express. Y esto pasa porque Express funciona como un lienzo en blanco, como de framework, que nos permite hacer muchas cosas y hay frameworks que por debajo usan Express. Entonces, el mantener el conocimiento y saber cómo funciona Express también nos ayuda a trabajar con otros frameworks. Y la mayor parte de los frameworks, de todas maneras, trabajan muy similares, o usan ORM, se conectan directo, mantienen mismas distribuciones de carpeta, funcionan para trabajar de forma monolítica, para poder trabajar con microservicios, yéndose también al mundo serverless, con serverless. NES actualmente nos permite hacer esto de trabajar con serverless. Eh, y este abanico grande de framework que tenemos nos permite realizar tareas que sean específicas. Por ejemplo, no necesito un tanque para matar una mosca. Muchas personas se casan a veces con algún framework y uno tiene que pensar que lo que estoy usando es para solucionar un problema y a veces no todo, no lo único que estoy usando va a solucionar todos los problemas. Eh, y dentro del área de backend tenemos muchos temas de cómo se trabaja con el Event Loop, cómo podemos hacer esta creación de arquitectura basada en eventos y un sinfín de etcétera. Y toda esta evolución también hace que JavaScript vaya cambiando en el tiempo y algunas cosas son muy impactantes dentro del backend y nos va permitiendo como este gran abanico de opciones. El tema es que JavaScript hoy en día ya no es solamente que se encuentre en el backend y en el frontend, porque uno dice, ya tengo el backend, tengo el frontend, ¿qué más hago? Pero JavaScript está literalmente en todos lados. Hoy en día podemos hacer robótica con Unify, podemos trabajar en domótica, en todo el mundo IoT, podemos trabajar en el mundo de las aplicaciones mobile. O sea, tomemos en consideración la cantidad de framework que hay para poder trabajar en el área mobile. Ionic, React Native, NativeScript, y sin tomar en consideración la evolución que ha llevado a JavaScript y que, por ejemplo, le pasó a Ionic de pasar de la versión 1, 2 y 3, en donde usaba Angular. Bueno, la 1 usaba Angular 10, después Angular 2 y los demás en adelante, a moverse a un modo de trabajar con Web Component y que ya no le interese qué estoy usando, si Angular, si React o si Vue, por ejemplo, porque tú puedes crear los Web Components con eso. Eh, Trabajar con Machine Learning y un sinfín de etcétera que nos permite como ir iterando y con un lenguaje poder movernos a cualquier área. Creo que esa es la parte más linda que tiene JavaScript, porque muchos dicen, en el chat estoy leyendo, me sirve Python para backend, me sirve esto. En realidad todos los lenguajes te van a servir porque oferta hay, eh, algunos con mayor dificultad que otros. Y la parte buena de JavaScript encuentro que si estás en el área frontend, te puedes mover al área backend y te puedes mover al área mobile porque sigue siendo el mismo lenguaje. Entonces, te da como un poco ese bicho de poder cambiarte.
Por ejemplo, Pili hoy en día se encuentra en el área frontend. Si el día de mañana se quiere mover al área mobile, lo puede hacer, sabe JavaScript, que es lo que importa. Entonces, tenemos como eso en común con el lenguaje. No sé si, Pili, te ha pasado o te ha tocado picar un poquito el bichito de querer moverte a otra área. Sí, Y de esto hecho puede ir de la mano yo, con el desarrollo del día a día. sí, de hecho yo antes trabajaba en backend con Python y Django y me movía al frontend por JavaScript, pero a veces también hago partes de backend con JavaScript o otro lenguaje. Es como la curiosidad siempre de ir haciendo distintas cosas. Sí, no, esto es de loco, de verdad. Y todo lo que estamos haciendo, todo lo que se está haciendo con JavaScript y toda la comunidad que hay detrás de ello, también nos da un enfoque muy grande a cómo es ser un dev de JavaScript. Tenemos ahí una pequeña slide que nos dice un poco el contenido. Eh, Ser un dev JavaScript es literal quizás ser un dev que puede jugar en varios equipos al mismo tiempo. Yo hoy en día donde estoy, la empresa en Namotech, son una fintech, tenemos todo en serverless. La aplicación está en React Native. Eh, y a veces ocurre que podemos solucionar temas los de backend con la gente de front y los de front con temas de backend, porque el tema es React. O sea, perdón, es JavaScript. Y te da como un sinfín de opciones de cómo moverte. Lo que sí siempre tienes que estar al pie del cañón, porque JavaScript va cambiando tanto en el sentido de que van apareciendo tantas nuevas herramientas que van siendo creadas por la misma comunidad. Y ahí es donde los dejo invitados a que si se quieren crear un package de una librería X, lo intenten y lo hagan, porque es una apertura gigante a, a poder encontrar nuevas oportunidades laborales y a hacerse ver para las empresas. El contribuir, open source, sobre todo en JavaScript, que está lleno de librerías por todos lados. ¿Cómo es ser un dev para ti, Pili, hoy en día? Ser un dev JavaScript. Para ser un dev JavaScript yo lo siento como estar al día, pero también saber las bases del lenguaje. O sea, lo importante es saber cómo se comporta el lenguaje, cuáles son sus características, cómo se comporta en el frontend, cómo el runtime se comporta con el lenguaje, también cómo se comporta en el backend y cómo se va a comportar en los distintos escenarios en los cuales puede trabajar. Porque, por ejemplo, hoy en día tú puedes hacer JavaScript con todo, como decías, incluso con Machine Learning, lo cual es bastante genial. O sea, realmente es un potente lenguaje que va creciendo día a día y nosotros tenemos que ir actualizando día a día con el lenguaje. Sí, eso es muy cierto. Y de hecho, una de las cosas más geniales que hay es que, por ejemplo, para algunos es una debilidad, para otros no. A mí me gusta usar TypeScript eh, porque me asegura muchas cosas de lo que estoy enviando, cómo lo recibo. Me da un poco más de tranquilidad jugar justamente con eso. Y el moverte un poco de un área a la otra siempre te va a generar posibles problemas y te genera como estas anécdotas del pasado. A mí me pasó que me moví un poco al área de mobile por un proyecto que me llegó de manera freelance y yo no sabía nada de mobile, no, algo conocía de Java, algo conocía de Swift en ese momento. Pero dije, uy, pero puedo trabajar esto con Ionic. Bueno, terminó siendo un proyecto que me tomó como 6 meses hacer porque había muchas cosas que tenía que trabajar con Córdoba para poder trabajar con el celular. Pero son esas pequeñas anécdotas que te va dando el lenguaje y uno va aprendiendo día a día. Eh, Creo que ya se nos acabó el tiempo. Queríamos consultar sobre qué anécdotas tienen los demás en el chat y las podrían ir dejando ahí. Después quizás las podemos compartir en el Discord de Workana. Eh, Muy agradecido de todos los que están acá. De verdad, sigan aprendiendo, sigan participando en las comunidades. Si pueden ir a Meetup, vayan a Meetup. Si pueden ir a conferencias, compartan. Intenten contribuir y nunca es tarde para aprender. Y siempre hay algo que aprender. Y si tienen Así cualquier que duda, eso. los canales están abiertos, los revisamos frecuentemente y estamos ahí para contestar cualquier duda que tengan. Muchas gracias a Eso es. Huertana. Sí, muchas gracias por la invitación.